Hola y bienvenidos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, la asignatura de Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Este es nuestro informe de laboratorio número 3. Los integrantes de mi grupo son Cadena Fernanda, Chasimaite y Contreras Diego. Como objetivos para nuestro laboratorio tenemos, como objetivo general, determinar las características y mediciones planteadas en la resolución de métodos experimentales en el análisis de nodos por la ley de Kirchhoff en un circuito y comparar sus valores mediante tablas y simuladores. Como objetivos específicos, verificar el análisis de nodos por corrientes con la regla de Kirchhoff. Asimismo, verificar el análisis de nodos por voltajes con la regla de Kirchhoff y realizar el procedimiento en un simulador llamado software multisim que nos va a permitir experimentar de una forma más realista. En nuestra información general del análisis de nodos tenemos primero que tener en cuenta el concepto importante de qué es nodo. Un nodo es la unión de varios elementos dentro de un circuito eléctrico. Aquí podemos observar un circuito eléctrico y los que están marcados en círculo son los nodos. El análisis de nodos o métodos de tensiones nodales es un método para determinar la tensión de uno o más nodos. El análisis de nodos se escribe una ecuación para cada nodo con condición que la suma de esas corrientes sea igual a cero en cualquier instante, por lo que una carga Q nunca puede acumularse en un nodo. Aquí podemos observar algunos ejemplos de ecuaciones que se han realizado después de un breve análisis de cada nodo. Y también utilizamos la ley de Ohm para determinar los voltajes, las corrientes y las resistencias. Como punto importante también tenemos que los nodos nos proporcionan modos diferentes de transformar diagramas de circuitos en matrices con un número mínimo de incógnitas. El análisis de nodos es posible cuando todos los nodos tienen conductancia, eso es muy importante, y se los puede realizar por la ley de Kirchhoff. Aquí podemos observar que la ley de corrientes de Kirchhoff es la base del análisis de nodos. ¿Ya? También tenemos que tener en cuenta el procedimiento para realizar este análisis, ya que es muy importante. Primero, localizar los segmentos del cable conectados al circuito. Segundo, seleccionar un nodo de referencia polo a tierra. Tercero, identifica los nodos que están conectados a las fuentes de voltaje que tengan una terminal en el nodo de referencia. Cuarto, asignar una variable para los nodos que tengan tensiones desconocidas. Si la tensión del nodo ya se conoce, no es necesario asignarle una variable. Quinto, para cada uno de los nodos se plantean las ecuaciones de acuerdo a las leyes de Kirchhoff. Sexto, si hay fuentes de tensión entre dos tensiones desconocidas, entre dos nodos desconocidos, una de esos dos nodos como un supernodo, haciendo el sumatorio de todas las corrientes que entran y salen en el supernodo. Y séptimo, resolver el sistema de ecuaciones simultáneas para cada tensión desconocida. Aquí podemos observar en esta figura que se elige el nodo con más conexiones como nodo de referencia, cuya tensión es 0 y se asigna tres variables, variable A, variable B y variable C, para poder realizar el respectivo análisis de cada uno de estos nodos. Procedimiento. Para nuestro procedimiento analizamos el circuito y vemos que tenemos 5 nodos: el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Y el nodo principal o el nodo de tierra. Iniciamos con el nodo A.
En el nodo A existe la conexión de dos componentes, entonces el análisis es trivial y no se plantea ningún tipo de ecuación. Para el nodo B existe la conexión de tres componentes, la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces realizamos sus respectivas fórmulas y ecuaciones. Para esto hacemos la sumatoria de las corrientes. Corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 va a ser igual a 0 amperios. Y si recordamos la ley de Ohm, la corriente viene a ser igual al voltaje sobre los resistores. Entonces esta fórmula de acá la podemos despejar. Tendríamos que el voltaje 1 sobre el resistor 1 más el voltaje 2 sobre el resistor 2 más el voltaje 3 sobre el resistor 3 es igual a 0 amperios. Pero también podemos despejar esta ecuación mediante los datos de acá. Entonces tendremos que el voltaje 1 sobre el resistor 1 viene a ser igual al voltaje de A menos el voltaje de B sobre el resistor 1. De igual manera con el voltaje 2 sobre el resistor 2, que viene a ser igual al voltaje en el nodo tierra menos el voltaje en B sobre su resistor 2. Y el voltaje en 3 sobre el resistor 3, que viene a ser igual al voltaje en C menos el voltaje en B sobre el resistor 3. Esto vendría a ser igual a 0. Ya obtenidas nuestras ecuaciones, las ordenamos y procedemos a agrupar términos para obtener nuestras incógnitas. Entonces tendríamos acá el voltaje 1, el voltaje en B con las respectivas ecuaciones y el voltaje en C. Todo ello igual a 0 amperios. Resolviendo cada una de estas ecuaciones con sus respectivos valores, nos quedaría al finalizar esta ecuación de acá, menos el voltaje de B más el voltaje de C con sus respectivos valores es igual a menos 1 sobre 150. Continuamos con el voltaje en C. Aquí también tenemos tres conexiones, entonces sigamos con las fórmulas. La sumatoria de las corrientes, corriente 3, corriente 4 y corriente 5 viene a ser igual a 0 amperios. Despejamos igualmente mediante la ley de Ohm y continuamos despejando esa ecuación. Tenemos que el voltaje 3 sobre R3 viene a ser igual al voltaje en B menos el voltaje en C sobre el resistor 3. El voltaje 4 sobre el resistor 4 viene a ser igual al voltaje en el nodo tierra menos el voltaje en C sobre el resistor 4. Y el voltaje 5 sobre el resistor 5 viene a ser igual al voltaje en D menos el voltaje en C sobre el resistor 5. De igual forma despejamos esta ecuación, la ordenamos y adjuntamos términos y nos quedaría al finalizar esta ecuación ya reemplazando los datos. Para el nodo 3, para el nodo C, lo siento, es igual a un análisis trivial, así que no tenemos ningún tipo de ecuación. Y finalmente tenemos el nodo de referencia, que ya se dijo que también se lo conoce como nodo tierra, que cuenta con 0 voltios y lo tomamos como referencia para calcular el valor de cada uno de los voltajes. Con las ecuaciones que obtuvimos anteriormente, formamos un sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones y tenemos los siguientes resultados, que viene a ser igual al voltaje en B, que viene a ser a 2.82 voltios, y el voltaje en C a 4.80 voltios. Estos valores nos sirven para encontrar los voltajes 1 hasta el 5. Entonces, con ello reemplazando tenemos que el voltaje 1 es de 9.18 voltios, el voltaje 2 es de 2.82 voltios, el voltaje 3 es de 1.98 voltios, el voltaje 4 es de 4.80 voltios y el voltaje 5 es de 3.2 voltios. Una vez obtenidos los voltios encontramos la ecuación de Ohm. Encontramos las corrientes mediante la ecuación de Ohm, que viene a ser igual a corrientes igual a voltaje sobre resistores. Entonces, utilizamos el resistor 1. Reemplazamos datos en la ecuación de Ohm y tenemos que la corriente es igual a 5.1 por 10 a la menos 3 miliamperios. De igual manera hacemos con cada uno de los resistores. Tenemos en el resistor 2 que venía a ser igual a
a 6 por 10 a la menos 3 miliamperios. En el resistor 3 la corriente viene a ser igual a 9 por 10 a la menos 4 miliamperios. En el resistor 4 la corriente viene a ser igual a 1.23 por 10 a la menos 3 miliamperios. Y en el resistor 5 la corriente viene a ser igual a 2.13 por 10 a la menos 3 miliamperios. Yo les presentaré la simulación del circuito. Primero tenemos que tener el protoboard, las resistencias, el multímetro y el suministro de energía, cada uno con sus respectivos valores y todas las resistencias igual con sus respectivos valores. Entonces empezamos a armar el circuito. Una vez armado el circuito y con todo, podemos proseguir a medir las corrientes y el voltaje. Por ejemplo, este voltaje de aquí, y podemos empezar con todos. Como podemos ver, ya tenemos aquí todos los voltajes medidos y también tenemos la corriente medida. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Una vez obtenidos los voltajes de cada una de nuestras resistencias, vamos a medir los voltajes solamente de los dos nodos, para lo cual quitamos estos que nos sobran. Quitamos del resistor 1, le dejamos el nodo A, quitamos del resistor 2, le dejamos del B y quitamos este también. Y ya, ahí obtendríamos el resultado de los dos nodos. Lo inicializamos y como resultado tenemos que el nodo A es 2.82 y el nodo B 4.80. Ese sería el resultado del nodo A y el nodo B. Para finalizar nuestro informe tenemos las siguientes conclusiones. Después de realizar el respectivo análisis a la teoría y práctica, utiliza los métodos, cálculos ya conocidos y mencionados con anterioridad sobre el análisis de nodos de Kirchhoff, podemos concluir que el análisis de nodos es una técnica que hace uso de la LSK para expresar corrientes en función de voltajes. Un nodo es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión común en un circuito. De acuerdo a los resultados experimentales y analíticos de nuestra tabla, hay que tener muy en cuenta los signos positivos y negativos que están en cada una de las tres ramas del circuito, para así no obtener fallas en los resultados de nuestro sistema de ecuaciones, ya que esto nos sirvió para obtener las corrientes mediante los voltajes. Y al realizar el respectivo análisis de cada uno de los nodos del circuito, medir sus voltajes y corrientes en cada uno de sus elementos, al ponerlos en práctica en el simulador, este nos marca un margen de error mínimo, los cuales pueden ser producidos porque no es un escenario real. Y esos resultados los anotamos en la tabla.